Curso La Fe de Jesús. Lección número 14. La Iglesia verdadera. Organización de la Iglesia. La primera pregunta dice: ¿quién es la piedra angular de la Iglesia? La respuesta la hallamos en el libro de Efesios, en el capítulo 2, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la piedra principal del ángulo Jesucristo mismo. La iglesia cristiana está fundada sobre Jesús, no sobre ninguno de los apóstoles, o sobre un ser humano cualquiera, o sobre los así llamados padres de la iglesia. No. La iglesia cristiana está fundada sobre Jesús. Él es la piedra angular o principal. La siguiente pregunta dice: ¿cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? La respuesta la hallamos en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículos 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Cuáles son algunos de los dones que el Señor ha dado para la edificación de su iglesia? La Biblia nos dice que Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Estos son algunos de los dones que el Señor ha dado a su iglesia. La tercera pregunta dice: ¿cuál es la triple misión de la iglesia? La respuesta la hallamos en el libro de Mateo, en el capítulo 4, versículo 23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Qué hizo Jesús? Enseñando en las sinagogas, predicando el evangelio y sanando toda dolencia. ¿Cuál es la triple misión de la iglesia? Enseñar, predicar y sanar. Esa es la triple misión de la iglesia. La cuarta pregunta dice: ¿cómo debe gobernarse la iglesia? La respuesta la hallamos en el libro de Hechos, en el capítulo 6, versículos 1 al 4. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Y leemos en Primera de Corintios, en el capítulo 12, versículos 25 y 27. Nos dice la palabra del Señor: para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿Cómo debe gobernarse la iglesia? A partir del texto del libro de Hechos podemos decir que la iglesia debe gobernarse con orden. Pero aparte de eso, también podemos decir que debe gobernarse en juntas.
Y partiendo del texto de 1 Corintios capítulo 12, también podemos decir que la iglesia debe gobernarse en unidad, preocupándose siempre por el bienestar de cada uno de los hermanos. Características de la iglesia verdadera. ¿Qué ejemplo debe seguir la iglesia? Es la siguiente pregunta, y la respuesta la hallamos en el libro de San Juan, en el capítulo 13, versículo 15. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Dijo Jesús, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. ¿Qué ejemplo debemos seguir o debe seguir la iglesia verdadera? El ejemplo de Jesús. La iglesia verdadera debe seguir el ejemplo de Jesús. Jesús obedeció los mandamientos. La iglesia verdadera también obedece o guarda los 10 mandamientos. ¿Cuáles son las características de la iglesia verdadera? La respuesta la hallamos en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 12, versículo 17, dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Cuando leemos el libro de Efesios capítulo 5, la mujer es símbolo de la iglesia. Y cuando leemos aquí el capítulo 12 de Apocalipsis, encontramos que el dragón es símbolo de Satanás, así se le llama al diablo, aquí en el capítulo 12. Y dice que el diablo o el dragón se llenó de ira y se fue a hacer guerra contra la mujer y contra el resto de la descendencia. Se fue a hacer guerra contra la iglesia, contra el resto de la descendencia, los que quedan de la iglesia verdadera, la iglesia primitiva, la iglesia que fundó Jesús, la iglesia de los apóstoles, que tiene 2 características especiales. Dice aquí el libro de Apocalipsis, dice que guardan los mandamientos de Dios. Una característica, guarda los mandamientos de Dios. Mi amiga, mi amigo, si tú asistes a una iglesia donde dicen que los 10 mandamientos están abolidos, que no es necesario guardar los mandamientos de Dios, mucho cuidado, porque una de las características de la iglesia verdadera es que guarda los mandamientos de Dios. Y otra característica, dice que tiene el testimonio de Jesucristo. Y ahora tú preguntas, ¿qué es eso del testimonio de Jesucristo? Es nuestra siguiente pregunta, que nos dice, ¿qué don en particular poseerá la iglesia? Leemos aquí mismo en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, versículo 10. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Dice, adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Una característica de la iglesia verdadera, tiene el testimonio de Jesucristo. Y aquí nos dice que el testimonio de Jesucristo es el don de profecía. ¿Qué es el don de profecía? Te preguntarás tú. Es un don maravilloso que Dios dio a su iglesia, que Dios dio a su pueblo para guiarle,
para edificar la iglesia y para el progreso en la obra misionera. Nuestra próxima lección es estudiar el don de profecía. Esa es nuestra próxima lección. Mientras tanto, ¿qué debemos hacer? Dice el libro de Hechos, en el capítulo 2, versículo 41. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Los que recibieron su palabra entregaron su vida al Señor a través del bautismo. La iglesia verdadera tiene dos características principales: guarda los mandamientos de Dios y tiene el testimonio de Jesucristo. No todas las iglesias guardan los 10 mandamientos como los enseña la Biblia. Hoy día es muy común que muchas personas en un garaje o en un local abren una iglesia y colocan el título Iglesia Cristiana, Movimiento Cristiano. Pero sus doctrinas y enseñanzas están lejos de lo que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Están lejos de lo que enseña la Biblia. Mi amiga, mi amigo, si en tu iglesia no te enseñan a obedecer los 10 mandamientos y te dicen que están abolidos, si en tu iglesia no te enseñan a seguir el ejemplo de Jesús, si en tu iglesia no te enseñan sobre el estado de los muertos, si en tu iglesia no te enseñan a esperar la segunda venida de Jesús, mucho cuidado, porque la Biblia dice en el libro de Mateo que el enemigo intentará engañar aún, si fuere posible, a los escogidos. ¿Y por qué quiere engañar? Él quiere que tú te pierdas. Él quiere que tú no guardes los 10 mandamientos de la ley de Dios. Él quiere que tú no estés preparado para cuando Cristo vuelva por segunda vez y te coja desprevenido y no seas salvo, no seas salva. Mi amigo, mi amiga, te invito a buscar la iglesia verdadera, la iglesia que guarda los 10 mandamientos de la ley de Dios y que tiene el testimonio de Jesucristo. Busca una iglesia adventista y comprueba que todas las doctrinas de la iglesia están basadas en la Biblia, basadas en las enseñanzas de Jesús, en las enseñanzas de su palabra.